Bienvenidos a esta nueva presentación de drones para ganadería. No vamos a hablar de los drones pulverizadores, aunque tocaremos brevemente el tema, sino más bien nos enfocamos en los drones específicos que nos sirven para una multitud de tareas que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Este material fue originalmente parte del curso Animal AgTech, vinculado con la ganadería, organizados por la Fundación Fortalecer, el IPCB y por supuesto el INTA, que ofrecemos a continuación. Muy bien, comencemos entonces. Básicamente vamos a utilizar drones genéricos no especializados, como pueden ser por ejemplo los pulverizadores, para determinar tres ejes en la producción ganadera. Estos ejes son las infraestructuras, los recursos, agua, pasto, pastizal y por supuesto el ganado propiamente dicho. La idea consiste en utilizar herramientas que nos acerquen a la precisión para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones en cuanto a ese rodeo. Entonces vamos a tener que las infraestructuras abarcan los lotes, los alambrados, los piletones o espejos de agua donde beben los animales, las tranqueras, etc. También no es menor el asunto el estado de los caminos, porque ustedes advertirán que después de la lluvia se vuelven intransitables en general. Las líneas eléctricas para detectar si se han caído ofrecen algún tipo de peligro o alguna desconexión que puede ser importante para nuestra producción, el estado de los galpones, etc. Esto cubre los estados normales, que pueden ser asociados a eventos climáticos, pero también a la quema, los incendios, las inundaciones, sequías, granizos y cualquier otra cuestión. En el caso de los incendios y las sequías, mediante simplemente las fotos o la construcción de ortomosaicos, que es una colección de fotografías, vamos a ir creando estas imágenes que vemos a la izquierda, donde abarcamos más que la superficie de una sola foto, y de esta manera vamos a ir ordenando la información, como por ejemplo para determinar a la derecha el área que ha sido quemada, que lo tenemos en dos estados distintos, en el estado del DEM, que es el relieve digital, o el mapeo espectral, donde vemos que se ha quemado porque aparecen con distintos colores la vegetación y el suelo desnudo. Por supuesto, aquí tenemos una imagen a la izquierda de un incendio que hubo, un incendio eléctrico. Los cables se tocaron, chispearon, se prendió fuego el pasto debajo. Y a la derecha vamos a ver el ortomosaico, donde se ha delimitado por un polígono irregular la afectación de ese lote. Esto nos va a permitir calcular algunas variables, por ejemplo, si vamos a utilizar cuánto recurso hay para los animales. En un bosque, en forestación, una producción silvopastoril, vamos a poder observar la cantidad de árboles, los caminos, las infraestructuras por supuesto, pero también determinar el grado de cobertura de sombras y protección para el ganado y el recurso de pastos o pastizales. Aquí vemos, siempre dentro de infraestructuras, la Sociedad Rural de Gualeguaychú con sus corrales, sus instalaciones, caminos y la disposición para el público. Abajo a la izquierda vamos a ver un corral que está totalmente enmalezado y después algunos detalles de la producción silvopastoril que había mostrado en la diapositiva anterior. Fíjense que las producciones con ortomosaicos nos permiten acercar el zoom hasta distancias muy cortas y ver detalles de hasta 2 centímetros o menos. Aquí tenemos, hablando de recursos, el cálculo de la cantidad de alimento que hay para los animales, lo cual nos va a permitir calcular no solamente cuántos animales podemos poner, sino el grado de sobrepastoreo, donde van a aparecer malezas y por supuesto eso nos va a quitar eficiencia. Y mediante el ortomosaico de la izquierda vamos a mapear espectralmente a la derecha y establecer un relieve digital, y mediante algunos cálculos podemos determinar el porcentual y la cantidad de toneladas que puede tener ese lote para nuestros animales. Aquí vemos un lote de paridera arriba a la izquierda con algunos animales y vemos el resto del espacio que se ha transformado
no solamente en mapas espectrales, sino también, como vemos a la derecha arriba, en una especie de mapa de agrupamiento de los recursos forrajeros. Mediante esta técnica vamos a detectar los espacios irregulares y los podemos cuantificar y saber exactamente el número de hectáreas y por ende calcular también la cantidad de toneladas que ofrece ese lote. Este lote, por supuesto, está en invierno y por eso está tan pelado, con tan poco aprovechamiento. Aquí vemos la misma técnica, pero en lugar de utilizar un sistema de información geográfica anterior, un programita más simple llamado COBCAL, donde simplemente por colorimetría podemos establecer que el 27, casi 28% de ese lote es aprovechable. Si bien es cierto que la superficie cubierta está expresada en centímetros, en realidad hectáreas de aprovechamiento de ese lote. Hablando de conteos, podemos contabilizar no solamente la cantidad, sino también la calidad. Esto se determina esencialmente porque vamos haciendo distintas cuantificaciones y podemos establecer que puede haber mucha cantidad pero no aprovechable, o poca cantidad muy aprovechable. Y aquí volvemos a otro lote silvopastoril, en este caso el superior izquierda es de pinos y el de abajo es eucaliptus, donde podemos, como les comenté, calcular el nivel de sombra, si hay inundaciones la cantidad de agua, si hay quemas la cantidad de área afectada, etc. Algo que es muy importante es cuando hay erosión o cuando hay algún tipo de afectación del volumen, poder calcular el volumen. Y en la naturaleza los volúmenes son irregulares. Con un dron de los que hemos visto en las imágenes podemos calcular lo que se denominan curvas de nivel y con esas curvas de nivel trazar esos perfiles irregulares con alguna precisión que normalmente es mayor que medir a mano y establecer, por ejemplo, la erosión de una cárcava, un zanjón, etcétera, etcétera, y eso nos puede determinar rumbo a tomar para corregir esa anomalía. También podemos analizar la conducta animal expresada mediante el movimiento, donde tenemos un lote a la izquierda que se ha transformado espectralmente a la derecha mediante un índice espectral llamado Bari, donde podemos diferenciar claramente los caminos que siguen los animales para alimentarse y de esta manera podemos estudiar cómo es el movimiento. Estudiando el movimiento podemos razonar cómo hacerlo rendir más, qué zonas no tocan, qué zonas son sobrepastoreadas, etc. Y aquí tenemos el tema de la maleza. En estos lotes de pasturas hemos trabajado para detectar la maleza del pastizal o pastura. Esto suele ser complicado porque muchas veces la maleza tiene la misma colorimetría que el recurso alimenticio, pero igual se puede calcular con algún trabajo, por supuesto, y un procesamiento adecuado para el caso. Aquí tenemos un análisis temporal, lo que significa que durante 4 instantes distintos estuvimos revisando unos pequeños ensayos para ver cómo iban reaccionando con el tiempo, con el clima y cómo iba teniendo más o menos cantidad de alimento. Este tipo de ensayos obviamente abarcan varios meses y obviamente hay que hacer varios vuelos, pero son muy interesantes porque se conoce la dinámica del recurso y de esta manera se puede planificar mejor. Y llegamos a la parte del conteo de animales, que simplemente consiste en contar, en este caso, los vacunos mediante el dron. ¿Cómo es el procedimiento? Es simple. Sobrevolamos, sacamos fotos. Si todos los animales entran en una foto, sacamos algunas cuantas y ya está. Pero si no entran en una sola foto, volamos alrededor de ese lote, de ese grupo de animales, y sacamos la suficiente cantidad de fotos para hacer un ortomosaico. Eso luego se procesa mediante software que puede ser automatizado y tenemos esta salida donde nos marcan 305 animales y por supuesto, aunque sea un software, hay que revisar el resultado y corregir los falsos positivos y los falsos negativos. Usualmente la precisión es del 95%. Hay software de pago para esto, pero hay alguno más común, como por ejemplo el Adobe Premiere, que permite hacer este trabajo, aunque no con la
calidad que tiene el CounSync, que lamentablemente hay que abonar. No solamente podemos contar los animales, teniendo un ortomosaico podemos medir esos animales y hacer taxonomía numérica para determinar la condición corporal. Esto va a depender del tipo de ganado, la raza, la edad, etc. Por eso no se puede hacer un estimativo universal, sino mediante esa discriminación. Y de esta manera, en un rodeo podemos determinar cuántos animales entran dentro del óptimo y cuáles no. Esta medición se puede hacer obviamente con un seguimiento para ir viendo cómo gana peso y también para tomar las acciones necesarias para separar los que no progresan de los que progresan y en consecuencia dar la decisión correspondiente. ¿Por qué es importante el conteo de animales con dron? Porque básicamente eliminamos el estrés. Los animales no están sujetos a gritos, traslados, nada por el estilo. Se simplifican las tareas y asignación del personal y obviamente del tiempo. Queda documentado en una foto el rodeo. Eso es importante porque para el stock o inventario, pero también por si hay alguna cuestión vinculada con el abigeato, seguros o lo que fuera. Y por supuesto optimiza el manejo y seguimiento de esos rodeos. Una cosa es anotarlo en una planilla mediante números y otra cosa es verlos. Este método es fácil de usar, simplemente hay que estimar el momento correcto de cuándo volar sobre los animales, a qué altura y un pequeño desarrollo técnico como para que sea eficiente. Pero no deja de ser 15 minutos de vuelo y un rato procesando en la computadora. Por supuesto, nosotros a través del INTA tenemos varios cursos para esto, incluyendo los drones pulverizadores. Aparte, ustedes van a poder observar que para cada cuestión dentro del ámbito agropecuario, ganadería, agricultura, forestación, fruticultura, horticultura, seguridad, etc., hay un montón de soluciones que se pueden implementar con drones. Espero que esto les haya sido útil y quedamos a disposición. Hasta la próxima.